Hola chicos, bienvenidos a su clase número 3, conceptos básicos de la estadística. Constantemente nosotros recibimos información referente al área en la que estamos trabajando, entonces necesitamos hacer uso de esa información. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a ser útil para el proyecto en el cual nosotros estamos desarrollando, por ejemplo. Entonces, la información que yo recibo es importante para la toma de decisiones, para tener una buena toma de decisión en muchos problemas. Para eso necesitamos una forma, un proceso adecuado de esos datos para que nos arroje buenas conclusiones. Por ejemplo, o en caso contrario, si no se aplica un buen procedimiento para utilizar de esos datos, es posible que en base a los resultados tomemos una mala decisión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con la información que recibimos? Tener una buena información, la información suficiente y un procesamiento correcto para que en base a la conclusión tomemos una buena decisión. Bueno, recordemos que la estadística es un campo del conocimiento que nos permite investigar, evaluar conclusiones acerca de una población. En un momento más vamos a ver el concepto de población y esa evaluación que se saca de una población es a partir de la información proporcionada por una muestra. También vamos a ver ese concepto. Específicamente la estadística se va a tratar de teoremas, de herramientas, métodos y técnicas que las podemos utilizar en la recolección, selección y en la clasificación de los datos, También la podemos utilizar en la interpretación y análisis de datos, y todos estos teoremas, herramientas y métodos los podemos utilizar también en la deducción, evolución de conclusiones y de su confiabilidad basada en los datos de los cuales nosotros obtuvimos las muestras. Vamos a comenzar con los conceptos básicos. En este caso tenemos los tipos de estadística. Tenemos la estadística descriptiva, que es el conjunto de métodos estadísticos que describen o van a caracterizar un grupo de datos. Simplemente van a describir un grupo de datos. Por ejemplo, sacar la información sobre las características de los pacientes que son atendidos en una determinada clínica, en un determinado hospital, o bien sacar la distribución de la edad, los pesos y la altura de los estudiantes del instituto técnico. Ese es un ejemplo de estadística descriptiva. Tenemos también la estadística inferencial. Esta busca deducir y sacar conclusiones acerca de situaciones generales más allá del conjunto de datos obtenidos. Busca una información aún más profunda. Por ejemplo, queremos predecir la aparición de demencia en personas según su estado cardiovascular, o bien probar un medicamento si sirve para el tratamiento de alguna determinada enfermedad. Ahora bien, vamos a describir el concepto de población, de muestra y de variable. Vamos a trabajar durante este curso con estos tres conceptos indispensablemente. Cuando hablamos de población, como lo vemos en la imagen, se refiere al conjunto de todos los elementos que representan una característica en común determinada, observable y se puede medir. Si el elemento es una persona, se puede estudiar las características, por ejemplo, de la edad, del peso, del sexo, de la nacionalidad. Y los elementos que integran una población pueden corresponder a personas, a objetos, por ejemplo, familias, fábricas, empresas, etc. La característica de la población se resume en valores llamados parámetros. Esa es la población. Es lo que yo voy a estudiar, lo que me voy a encargar de estudiar. Puedo observar y necesito sacar conclusiones. De ahí tenemos el siguiente concepto, que es muestra.
La mayoría de los estudios estadísticos se realizan no sobre la población entera, sino sobre un subconjunto, como lo vemos en esta imagen, y ese subconjunto que representa toda la población, presenta tal vez el mismo comportamiento y características que la población en general, pero es solamente un subconjunto, una parte. A esto le llamamos muestra. En general, el tamaño de la muestra es mucho menor al tamaño de la población, como lo vemos aquí en la ilustración. Los valores o índices que se concluyen de una muestra se llaman estadígrafos, y estos mediante métodos inferenciales se aproximan a parámetros ya poblacionales. Aquí los tenemos. Y también tenemos otro concepto importante que es la variable. La variable es la característica que se observa en una población o en una muestra y de la cual nosotros necesitamos estudiar. La variable puede tomar diferentes valores dependiendo de cada individuo. Una variable se puede clasificar en la siguiente forma. Ahorita les voy a explicar las clasificaciones. Un ejemplo puede ser el color y el sexo. La variable puede cambiar y es lo que nosotros queremos estudiar de la población. Tenemos el concepto de población, de muestra y de variable. Muy bien, vamos a ver los tipos de variables. Está la variable cuantitativa y está la variable cualitativa. La variable cuantitativa, como dice su palabra, es aquella que tiene valores numéricos, cantidad cuantitativa. Y estas se subdividen en variable discreta y variable continua. La variable discreta es la que toma valores enteros, por ejemplo, el número de alumnos de la materia de estadística, un ejemplo, el número de hijos en una familia o el número de computadoras en una ciudad. Puede ser un ejemplo. También tenemos la variable cuantitativa continua. ¿Cuál es esa? Son valores reales, pero pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, puede ser la estatura, puede ser el sueldo, puede ser el peso o ese ejemplo. Tenemos también lo que son la variable cualitativa, cuantitativa, y ahora vamos con la cualitativa. ¿Cuál es la variable cualitativa? Es aquella que describe cualidades, no son numéricas, ¿verdad? No habla de números, sino describe cualidades y las podemos subdividir en nominal. Esas variables cualitativas nominales son aquellas que no tienen algún orden, por ejemplo, el estado civil, el preferir una marca, el sexo, la profesión, el lugar de residencia. También tenemos la variable ordinal. La variable ordinal son cualidades que representan un orden y una jerarquía. Esas sí tienen un orden y una jerarquía. Por ejemplo, los días de la semana, el nivel de estudio en una población, la calidad de servicio que tenemos en determinada empresa, la calidad de atención, el nivel socioeconómico de una población, de una sociedad, de una población o de una ciudad. Tenemos también este otro concepto importante que es la obtención de los datos. La obtención de la información se puede realizar por diversos medios. Una forma es a través de una encuesta a un grupo de individuos donde cada uno se le hacen exactamente las mismas preguntas. Otra forma de obtener los datos a través de experimentos donde la respuesta a la variable es el resultado de ese experimento. Es un ejemplo. Puede también recolectarse los datos en forma directa, es decir, la información se extrae de alguna base de datos seleccionado de una determinada muestra. En cualquiera de estos casos, contamos con una selección de información llamada muestra, como ya vimos el concepto, ¿verdad? Aquí lo tenemos y aquí vemos la muestra, solamente una selección de datos y a esta le llamamos muestra. Entonces puede recolectarse de forma directa, ya lo vimos, ¿verdad? En cualquiera de estos casos llamamos muestra. Existen diferentes técnicas para realizar
el muestreo, la toma de muestra, o comúnmente le llamamos muestreos. Tenemos aquí algunas de ellas. Es el muestreo aleatorio simple. Todos los elementos de la población tienen igual posibilidad de ser escogidos y se van a escoger al azar, aleatorio, al azar, simple. Bueno, también tenemos el muestreo sistemático. Los elementos se seleccionan en un intervalo uniforme en una lista pues más ordenada. También tenemos el muestreo estratificado. Los elementos de la población son primeramente clasificados en grupos o estratos según la característica, y luego de cada estrato se va y se extrae una muestra aleatoria simple. Y por último tenemos aquí el muestreo conglomerado. Los elementos de la población están subdivididos en grupos y se extraen aleatoriamente algunos de estos grupos ya completos. ¿Ok? No olvides hacer tu tarea y no olvides que cualquier duda o aclaración es importante que lo consultes.